¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collante, profesor del curso de Razonamiento Matemático. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces para resolver los problemas de orden de información. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, sin más que decir, empecemos. Bien, jóvenes, estamos aquí con el problema número 1. Mira lo que me dice. Dice, se deben realizar 5 tareas, A, B, C, D y E. De lo anterior se sabe lo siguiente. C debe hacerse después que B. E debe hacerse antes que B. D debe hacerse después que A. Y finalmente, B debe hacerse antes que D. Obviamente, profesor, que es un problema de ordenamiento lineal, ¿no es cierto? Podríamos trabajarlo de forma horizontal o de forma vertical. Por ejemplo, si lo trabajo de forma vertical, y entonces las tareas que se hagan después irán más abajo y las tareas que se hagan antes irán más arriba. Si los trabajo en forma horizontal, entonces tendría que definir, por ejemplo, que hacia la izquierda estarán las tareas que se hacen primero y hacia la derecha estarán las tareas que se hacen último, ¿no es cierto? O sea, podríamos trabajar de esa manera. Pero yo lo voy a trabajar como ordenamiento vertical. O sea, las tareas que se hagan primero los colocaré más arriba y las tareas que se hagan después las colocaré más abajo. ¿De acuerdo? Y entonces vamos con el primer dato. Mira lo que me dice. Dice, C debe hacerse después que B. Profe, si C debe hacerse después que B, entonces quiere decir que C está por debajo de B, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir que si yo coloco, por ejemplo, acá a B, como C debe hacerse después que B, a C colocaré debajo de B. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego me dice E debe hacerse antes que B. E debe hacerse antes que B. Oye, si E se va a hacer antes que B, obviamente que estará más arriba que B, ¿no es cierto? Si acá está B, y entonces por acá podría colocar a E, ¿no? E debe hacerse antes que B. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego me dice D debe hacerse después que A. D debe hacerse después que A. Profe, no tengo A, ¿no? Ni tampoco tengo a D. Y entonces quiere decir que el que D debe hacerse después de A no podría colocarlo ahí. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿Paso al siguiente dato? Bueno, es una opción, ¿no? Que pasemos al siguiente dato. La otra opción es guardar el dato, que es lo que yo recomiendo, ¿no? Jóvenes, cuando a ti te dan un dato y todavía no lo puedes ubicar en el esquema general, sería bueno que lo guardes, pero no en tu cabeza, ¿de acuerdo? Guárdalo como en tu hojita, ¿no? Anota ahí, haz un gráfico con respecto a ese dato, para que en algún momento lo puedas relacionar. Por ejemplo, ¿no? Este dato me ha dicho que D debe hacerse después de A. Entonces digo, profe, si D debe hacerse después de A, entonces A está primero, ¿no? Y luego viene D, así es. Y entonces ese dato en algún momento lo voy a utilizar para ubicarlo aquí. Por ahora no lo puedo utilizar, pero lo estoy guardando acá para un momento utilizarlo. ¿De acuerdo? El siguiente dato, mira lo que me dice, ¿no? Me dice B debe hacerse antes que D. B debe hacerse antes que D. Profe, aquí está B. Y me dice que él debe hacerse antes que B. O sea que, profesor, si B debe hacerse antes que D, entonces D debe estar por debajo, ¿no? Podría estar aquí, pero también podría estar aquí. Profe, ¿y ahora dónde lo ubicamos? Bueno, vamos a hacer esto, mira. Voy a hacer una especie de llavecita indicando las posibilidades de B. Es decir, que por ejemplo, aquí, profesor, D podría estar debajo de B y encima de C, o podría estar por debajo de C. Eso me indica esta llavecita. O sea, las posibilidades de D, ¿no? Podrían estar, obviamente están debajo de B, pero podría estar aquí entre B y C, o podría estar por debajo de C. ¿De acuerdo? Quiere decir que podría estar mucho más abajo inclusive. Profe, y este dato ya lo vamos a relacionar, porque mira, ahora sí ya tengo D en el esquema, ¿no? Si aquí está D, yo te pregunto, encima de D, ¿quién estaba? ¿Recuerdas? Profe, estaba A. Y entonces vamos a colocar acá A. Ahora, ojo
que en ningún momento hemos dicho que estos son consecutivos, ¿no? No hemos dicho que estas tareas son consecutivas. A mí el problema me dijo solamente D debe hacerse después que A, pero después puede ser pues 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después, 3 días después, 5 días después, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, eso quiere decir que no necesariamente estos están pegaditos. Quiere decir que A podría estar mucho más arriba inclusive, ¿no? A podría estar mucho más arriba y definitivamente se cumpliría que D se está haciendo después de A. ¿De acuerdo? Bien, vamos a leer lo que me preguntan. Dice, indique qué secuencias podrían ser correctas. Dice, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces. Oye, mira lo que me dice la 1, ¿no? Me dice A, E, B, D, C. Me dice, ¿podría ser correcto esa secuencia en ese orden? A, E, B, D, C. A ver, profe, vamos a analizarlo. Ponen como primero A. Yo te pregunto, ¿A podría ser primero? Claro, profe, usted me ha dicho que A no está definido, ¿no? Podría ser mucho más arriba. O sea, A sí podría ser primero, ¿no es cierto? Ah, ya, o sea, sí podría empezar con A. Luego dice seguiría E. Claro, podría ser A y E, ¿de acuerdo? Luego B, muy bien. Luego D, claro, la posibilidad es que D pueda entrar aquí. Así que sí podría ser BD y finalmente C. Quiere decir que la primera es correcta, ¿no es cierto? O sea, la primera sí podría ser verdadera. Vamos a analizar la segunda. Dice A, E, B, C, D. A, nuevamente, sí podría ser primero. E, B. Luego C y finalmente D. Claro, porque D puede estar acá o puede estar acá. Así que sí podría ser B, C, D. Por lo tanto, la segunda también es correcta. Profe, la tercera, bueno, la tercera me dice E, B, A, D, C. A ver, E, ¿podría ser E primero? Claro que sí, ¿no es cierto? Luego podría seguirlo B, claro. Y luego podría venir A, por supuesto que sí, podría venir A. Y después de A podría venir D, claro, ¿no ves que A siempre está encima de D? Sería AD y finalmente C. Quiere decir que la tercera también es correcta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me dicen qué secuencias podrían ser correctas. Entonces la respuesta sería todas son correctas. O sea, las secuencias 1, 2 y 3 son correctas. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Esa sería la solución entonces a la pregunta número 1, ¿no? Acá, por ejemplo, el alumno comete algunos errores asumiendo algunos datos que el problema no le ha dado. Por ejemplo, ¿no? Esto que está aquí, de que, por ejemplo, D se haga después de A veces asumen que estos son consecutivos. Ese es el primer error, ¿de acuerdo? Porque ya te dije, ¿no? Que D se haga después de A no quiere decir que sean consecutivos, o sea, que haces A y luego haces D, ¿no? Podría haber muchas más tareas entre ellos, ¿de acuerdo? Otro, ¿no? Que, por ejemplo, al ver que D tiene la posibilidad de estar entre B y C o debajo de C, ellos lo ubican en alguno de esos lugares, ¿no es cierto? O sea, dicen, ah, ya, dice, D debe hacerse después de B. Ah, entonces aquí. Y de frente lo colocan ahí, como si fuera un dato fijo. Y obviamente no es un dato fijo. Lo podemos observar aquí, ¿no es cierto? Si tú asumes que D es fijo acá y que E está pegadito a y acá entra D y A, y entonces no te van a salir que todas son verdaderas, ¿de acuerdo? Y ahí está el error, ¿no es cierto? Asumir datos que el problema no me ha dado. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Bien, y entonces vamos a pasar ahora a la pregunta número 2. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 2. Vamos a leerla. Mira lo que dice. Dice, al finalizar una carrera entre 5 autos, se conoce la siguiente información. El auto negro llegó 3 puestos después del rojo. Ya dijimos que un problema de carrera, ya sea de autos o de personas, era ordenamiento horizontal, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, a mí me dan el primer dato, me dice, el auto negro llegó 3 puestos después del rojo. Y entonces yo digo, a ver, profe, voy a suponer que aquí llegó el rojo, ¿de acuerdo? Dice que el auto negro llegó 3 puestos después del auto rojo. Yo te pregunto, este sería un puesto después, ¿no es cierto? Este sería 2 puestos después. Y este sería 3 puestos después. Quiere decir que ahí estaría el auto negro. ¿De acuerdo?
Ahora, recuerda que la carrera solamente son de 5 autos. Y mira que aquí ya hay 4 puestos consecutivos. Quiere decir que me está faltando un puesto más. Y entonces ese puesto que me falta o podría estar aquí para completar los 5, 1, 2, 3, 4, 5, o podría estar aquí para completar los 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, vamos a ver dónde podría ser, ¿de acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Dice, el auto blanco no llegó inmediatamente después del auto azul. Mira, no veo el auto azul por ahí, ni tampoco veo el auto blanco. Y entonces quiere decir que ese dato lo voy a guardar. Y lo voy a guardar así, ¿no? Con una línea auxiliar. Ya dije, ¿no? Trazamos una línea auxiliar y voy a decir así, ¿no? Oye, si acá está el auto azul, consecutivamente a él, el blanco no podría ser. Y como no podría ser, y entonces lo voy a descartar. Así, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo estoy guardando el dato de que el blanco nunca estará pegadito al azul. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el dato ha sido el siguiente. Dice, el auto blanco no llegó inmediatamente después del azul. O sea, acá debe haber otro auto, no el blanco. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a seguir leyendo. Luego me dice, el auto celeste llegó 3 puestos después del azul. El auto celeste llegó 3 puestos después del azul. Recuerda que muy parecido fue con el dato del rojo y el negro, ¿no? El negro había llegado 3 puestos después del rojo. Ahora me dice, el auto celeste llegó 3 puestos después del azul. Profe, quiere decir que otra vez serán 4 consecutivos, ¿no? Claro, o sea, más o menos será así, mira. A ver, lo voy a trazar aquí y luego lo vamos a poner arriba, ¿no? Supongamos que este sea el azul. Entonces, el auto celeste está 3 puestos después. O sea, acá habrá un puesto después, 2 puestos después, 3 puestos después. Ahí estará el celeste. También hay 4 consecutivos. La pregunta sería, profe, ¿y cómo relaciono esto con esto? Bueno, obviamente no van a ser acá coincidiendo, ¿no? Porque el rojo no llegaría con el azul. Y entonces podría ser, jóvenes, podría ser que, por ejemplo, aquí esté el lugar que me falta. Recuerda que me faltaba un lugar para completar las 5 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5. Y obviamente el azul tendría que estar aquí. Y el celeste estaría 1, 2, 3 posiciones después. 1, 2, 3 posiciones después. Ahí estaría el celeste. Profe, ¿quién iría acá? Bueno, el auto que está faltando, el auto blanco, ¿no? Y se cumpliría que el blanco no está inmediatamente después del azul, mira. Inmediatamente después del azul está el rojo, ¿no es cierto? Y entonces es correcto, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué me preguntan a mí? Me dicen a mí, por lo tanto, ¿es cierto que el auto blanco no llegó en tercer lugar? No, sí. El auto blanco llegó en tercer lugar. De primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El auto blanco sí llegó en tercer lugar. Así que cuando me dicen el auto blanco no llegó en tercer lugar, eso sería falso. ¿De acuerdo? Luego dice el auto azul llegó inmediatamente después del rojo. No. El auto azul no llegó inmediatamente después del rojo. El rojo llegó inmediatamente después del azul. ¿De acuerdo? Se supone que están corriendo hacia allá, ¿no? Por eso me decía, el auto negro llegó 3 puestos después. Quiere decir que este es el último, ¿no es cierto? Ya está. Y entonces, profesor, la segunda también sería falsa. Bien, ¿qué dice la 3? Dice, el auto negro llegó último. ¿El auto negro llegó último? Efectivamente, profesor. El auto negro llegó último. Y entonces quiere decir que sería verdadera solo la 3, ¿no es cierto? Diremos, por lo tanto, solo es verdadero la 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Así, ¿no? Esa sería la solución en la pregunta número 2. ¿Sí? Es un problema de ordenamiento horizontal. Bien, pasemos entonces a la pregunta número 3. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 3. Mira lo que me dice. 5 amigos A, B, C, D y E se sientan en una fila de 6 asientos contiguos. Profe, 6 asientos contiguos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si son 5 amigos, obviamente que quedará un asiento libre, ¿no es cierto?
Hay que tener en cuenta eso. Luego me dice, de ellos se sabe lo siguiente. A no se sienta junto a E, pero hay una persona sentada a cada uno de sus lados. Profe, A no se sienta junto a E, lo entiendo. Pero ¿qué quiere decir que hay una persona en cada uno de sus lados? Quiere decir que A no está en un extremo. ¿De acuerdo? Oye, porque si A estuviera en un extremo, no tuviera una persona a cada uno de sus lados, ¿no? Solamente tendría una persona nomás acá, a su lado. Si él estuviera acá, A, y entonces obviamente a su lado derecho estaría una persona, pero no a su lado izquierdo. Y si A estaría acá, a su lado izquierdo estaría una persona, pero no a su lado derecho. ¿De acuerdo? Y entonces, por eso, si me dice que tiene una persona a cada uno de sus extremos, entonces quiere decir que esta persona no está en un extremo. ¿De acuerdo? Tiene una persona a cada uno de sus lados, dice, ¿no? Tiene una persona en cada uno de sus lados. Bien. Profe, ¿y cómo guardo ese dato? Bueno, podríamos colocar acá A, así, ¿no? Podríamos colocar A y lo tachamos, indicando que ahí no debe ir A. Acá podemos colocar A y lo tachamos, indicando que ahí tampoco debe ir A. Ese podría ser una forma de descartar esa posibilidad, ¿no? De que A no debe ir en uno de los extremos. ¿De acuerdo? Luego dice, D se sienta en uno de los extremos de la fila. Profe, hay dos extremos, ¿no? Él sería el extremo derecho y él sería el extremo izquierdo. Ahora, profe, alguien dirá, profe, ¿qué? ¿Que este no es el extremo izquierdo, profesor? Ok, y acá viene el detalle. Jóvenes, cuando estamos trabajando en ordenamiento horizontal, ¿no es cierto? Me van a hablar de derecha e izquierda. Y entonces ahí yo tengo que ponerme a pensar, ¿no? O sea, ¿lo voy a trabajar con ese ordenamiento mirándome hacia mí? ¿O lo voy a trabajar yo mirando hacia allá? Porque si yo trabajo con las personas aquí mirando hacia allá, así como está mi posición, entonces es lógico pensar que esta es su derecha y esta es su izquierda, porque tienen la misma posición que tengo yo, ¿no es cierto? Pero si yo trabajo con las personas así, entonces es lógico pensar que esta es la derecha de ellos y esta es la izquierda de ellos, ¿de acuerdo? Pero, profe, ¿y entonces cómo lo trabajo? Jóvenes, yo lo trabajo siempre en mi posición, o sea, de esta manera, ¿no? O sea, en otras palabras, las personas que están aquí, todas están de espaldas, así como yo. Y obviamente este sería su extremo derecho y este sería su extremo izquierdo. ¿Qué, profe? ¿Y el problema sale igual? Sale igual. No tienes por qué complicarte. Vas a ver que la respuesta es la misma. Más bien de la otra forma lo confunde al alumno, porque el alumno está en esta posición y al trabajarlo en la otra posición se confunde, ¿no? Porque cada rato está allá derecha, allá, pero es la derecha de él, ¿no? Entonces es este lado, ¿no? Si no es mi izquierda. Entonces en esa duda, en cada dato va a tener que hacerse esa pregunta. Y eso lo va a tener distraído y en algún momento se puede confundir. Es por eso que siempre que tengamos ordenamiento horizontal, vamos a definir que esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿De acuerdo? Es decir, todas las personas que están aquí estarán en la misma posición que yo tengo, estarán de espaldas. Y el problema va a salir igual. Entonces, cuando a mí me dice, por ejemplo, que D se sienta en uno de los extremos de la fila, entonces yo tengo dos opciones, ¿no? O está en el extremo derecho o está en el extremo izquierdo. Y entonces yo digo, a ver, profe, supongamos que está acá en el extremo derecho, ¿de acuerdo? Obviamente, si no cumple eso, lo cambiaré al extremo izquierdo, ¿de acuerdo? Mira lo que dice luego. C se sienta 3 asientos a la izquierda de D. Escucha, C está a 3 asientos a la izquierda de D. Entonces digo, mira, acá está D. Esta es la izquierda, ¿no es cierto? Dice que C está a 3 asientos, o sea, 1 asiento, 2 asientos, 3 asientos. O sea, C está aquí, a 3 asientos. Profe, si yo le hubiera puesto acá a D, y entonces cuando me decían C está a 3 asientos a la izquierda de D, no habría espacio para C, ¿no? Porque ya se hubiera salido del gráfico, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Por eso que es correcto que hayamos colocado en el extremo derecho a D, ¿de acuerdo? Oye, pero me dice que C se sienta, dice 3 asientos a la izquierda de D y además está a la derecha de B. O sea, C está a la derecha de B. Si C está a la derecha de B, quiere decir que B debe estar por acá, ¿no? O aquí o aquí. Profe, ¿qué? ¿No está pegadito? No. Decir a la derecha quiere decir que está pues a tu lado derecho, no quiere decir que esté junto y a tu derecha, ¿no? Junto y a tu derecha sí es pegadito, pero a la derecha podría ser a 1 asiento, a 2 asientos, a 3 asientos, pero está a mi extremo derecho, a mi lado derecho, ¿de acuerdo?
Entonces quiere decir que cabe la posibilidad de que cualquiera de estos dos sea B. Y B se encontrará a la derecha de C. ¿De acuerdo? Ese es el dato que me dieron, ¿no? C se encuentra 3 asientos a la izquierda de D, pero está a la derecha de B. O sea, B debe estar aquí o aquí. ¿De acuerdo? Luego me dice, el asiento vacío está junto y a la izquierda de E. El asiento vacío está junto y a la izquierda de E. A ver, profe, ¿cómo graficamos eso? Oye, mira, voy a suponer que aquí esté E. El asiento vacío está junto a él, pero junto y a su izquierda. Ya dijimos, E está como nosotros, ¿no? Esta es su izquierda. Es decir, aquí está el asiento vacío. Junto y a la izquierda de E. Profe, quiere decir que estos son dos asientos consecutivos, ¿no? Así es. Me pregunto yo, ¿dónde hay dos asientos consecutivos? Profe, aquí y aquí. No, aquí ya no hay ya. ¿No ves que uno de ellos lo ocupa B? Ah, tiene razón. Entonces solamente es aquí, ¿no? Así es. Entonces aquí sería E y aquí sería el asiento vacío. ¿De acuerdo? Profe, el primer dato me había dicho que A no se sienta junto a E, pero hay una persona sentada a cada uno de sus lados, dice. Entonces, profesor, como me está faltando A y B nada más, yo no podría colocar a B aquí, porque si yo coloco a B aquí, acá tendría que ser A. Y ya dijimos que A no podría ir en un extremo, ¿no? Porque debe tener una persona a cada uno de sus lados. Por lo tanto, profesor, B tendría que ser acá y acá tendría que ser A. Y se cumpliría que B está a la izquierda de C, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y además A tiene una persona a cada uno de sus lados, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, jóvenes, que me pregunte el problema. Me dice contando de izquierda a derecha, ¿qué asiento está vacío? Oye, contar de izquierda a derecha, de acá hacia allá, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el cuarto asiento es el que está vacío. ¿De acuerdo, jóvenes? Es lo que pregunta el problema. Así que la respuesta será el cuarto asiento, ¿no es cierto? Bien, eso sería los problemas de ordenamiento lineal, ¿no es cierto? Hemos colocado ahí ordenamiento vertical y ordenamiento horizontal. Vamos a pasar a la pregunta número 4. Me parece que ya vienen los problemas de ordenamiento circular. Estamos aquí entonces con la pregunta número 4. Mira lo que me dice. 6 amigos A, B, C, D, E y F desean sentarse alrededor de una mesa circular. Y se cumple que A está junto y a la derecha de B. Profe, ordenamiento circular de 6 personas. Ya dijimos que el ordenamiento siempre es simétrico, ¿no? Debe haber una persona frente a otra y además deben estar a igual distancia de separación, ¿no es cierto? Eso me da un orden simétrico. Ahora, cuando me dice que A está junto y a la derecha de B, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Oye, en el ordenamiento horizontal, que es el que acabamos de ver, habíamos dicho que cuando resolvíamos los problemas de ordenamiento horizontal, tomábamos nuestra posición, ¿no? Nosotros nos ubicamos de esta manera y esto sería derecha y esto sería izquierda, y así lo trabajábamos aquí en el problema. Pero cuando es problema de ordenamiento circular, aquí, jóvenes, hay que tomar en cuenta la posición de las personas ubicadas en la mesa. Recuerda que todas las personas se sientan mirando a la mesa, ¿no es cierto? Entonces, si todas las personas se sientan mirando a la mesa, entonces, profesor, esta persona que está aquí, más o menos estaría así, ¿no? A ver, un ejemplo. Esta persona estaría así, ¿no? Este sería su derecha y este sería su izquierda, ¿no es cierto? Mientras que la persona que está aquí, obviamente también se sienta mirando a la mesa. Y entonces para esta persona, esta es su derecha y esta es su izquierda. Si yo coloco acá una persona, por ejemplo, M estaría a la izquierda de él, pero sin embargo estaría a la derecha de él, ¿no es cierto? Y entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, para saber quién está a la derecha, quién está a la izquierda, hay que sentarse a la mesa, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a
leer ese primer dato. Mira lo que me dice. Dice, A está junto y a la derecha de B. Oye, ese primer dato lo puedes empezar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Puedes empezar por acá, por acá, por acá, donde tú quieras. Así que yo siempre empiezo en este punto. Acá, por ejemplo, me dice A está junto y a la derecha de B. O sea, si acá estuviese B, profe, junto y a la derecha de B se encuentra A. Dice A está junto y a la derecha de B. Sabemos que B está mirando a la mesa, por lo tanto, esta es su derecha. Entonces, junto y a la derecha de B sería este lugar. Ahí se encuentra A. A se encuentra junto y a la derecha de B. ¿De acuerdo? Luego me dice, ¿no? C no está junto a D ni a E. Bueno, no tengo ni a C, ni a D, ni a E en el gráfico. Quiere decir que todavía no lo puedo colocar. Pasemos al siguiente dato. Dice D está frente a A. D está frente a A. Y entonces aquí es D, ¿no? Frente a A, ¿no? Ya sabemos que el que está frente debe haber una línea imaginaria que pase por el centro de la mesa para decir que está enfrente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí, cuando me dijo que C no está junto a D ni a E, mira que C no podría estar acá y C no podría estar acá, porque no puede estar junto a D, ¿no es cierto? Entonces el único lugar que le queda a C sería este. Y como tampoco C está junto a E no podría estar acá, E tendría que estar acá. ¿De acuerdo? ¿Qué me está faltando, profe? Me está faltando F. Y entonces F tendría que ser aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué me pregunta el problema? Dice, entonces se cumple que E se encuentra frente a F. F no. E está frente a C. No está frente a F. ¿De acuerdo? La B dice, F se ubica a la izquierda de C. F se ubica a la izquierda de C. No. Este es C y está así como estoy yo ahorita. Y esta es la derecha. Entonces, F se ubica a la derecha de C, ¿no es cierto? Es falso. F no se ubica entre C y D. No, F sí se ubica entre C y D. ¿No es cierto? Acá dice F no se ubica. Eso también sería falso, ¿no es cierto? E está a la derecha de D. E está a la derecha de D. Sí, profe. Acá está D, mire. Y E está a su derecha, porque D está así, ¿no? Como yo, ¿no? Esta es la derecha de D. Y ahí está E. Entonces, E está a la derecha de D. Eso es correcto. ¿No es cierto? Así que la clave sería la clave D. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, esa sería la solución en la pregunta número 4. Vamos a pasar a la pregunta número 5. Bien, joven, estamos aquí entonces con la pregunta número 5. Mira lo que me dice. Dice, 6 personas se sientan alrededor de una mesa circular con 6 asientos distribuidos simétricamente. Ya dijimos, ordenamiento simétrico de 6 personas. Ahí está el gráfico, ¿no es cierto? Luego dice, de lo anterior se sabe que Eder está frente a Daniel, ¿no? Eder está al frente de Daniel. Oye, con ese primer dato podemos empezar, ¿no? Ya dijimos que el primer dato podemos empezar donde se nos podría ocurrir. Así que yo voy a empezar siempre aquí, ¿no? Si Eder está frente a Daniel, entonces voy a colocar acá a Eder y aquí voy a colocar a Daniel. ¿De acuerdo? Ahí será Daniel y ahí será Eder. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego dice, Felipe está junto y a la derecha de Arturo. Felipe está junto y a la derecha de Arturo. Oye, ese dato todavía no lo puedo colocar, ¿no? Felipe está junto y a la derecha de Arturo. Por ejemplo, podría ser así, mira. Si Arturo está aquí, Felipe está junto y a su derecha. O sea, Felipe tiene que estar aquí. Si Arturo está aquí, dice que Felipe debe estar junto y a su derecha. Felipe debe estar aquí. ¿De acuerdo? O sea, Arturo puede estar aquí o aquí nomás. Si Arturo está acá, Felipe es acá. Si Arturo es acá, Felipe es acá. ¿De acuerdo? A ver, vamos a leer el siguiente dato. Benito está a la derecha de Eder, pero no frente de Arturo. A ver, mira, Benito está a la derecha de Eder, pero no está frente a Arturo, dice. Ajá. Profe, a ver, más o menos ya me puedo ubicar. Vamos a ver cómo podemos ubicarlo. Oye, habíamos dicho que Arturo podría estar acá, ¿no? Ahí está Arturo, por ejemplo. Y nos había dicho que Felipe está junto y a la derecha de Arturo. Entonces, acá es Felipe.
Está junto y a la derecha de Arturo. Luego me dice, Benito está a la derecha de Eder. Bueno, la derecha de Eder sería todo esto, ¿no? ¿No es cierto? La derecha de Eder sería todo esto. Dice, pero no está al frente de Arturo. O sea, no está aquí, está aquí. Ahí debe ser Benito. ¿De acuerdo? Profe, se supone que me queda un asiento vacío y hay una persona que está faltando. Ah, ese es Carlos, ¿no? Que ya lo menciona en la pregunta ya. ¿De acuerdo? Ya lo menciona en la pregunta. ¿Y el que me preguntan? Dice, ¿quién se encuentra frente a la persona que se sienta junto y a la derecha de Carlos? O sea, ¿quién está al frente? Dice, ¿quién se encuentra frente a la persona que se sienta junto y a la derecha de Carlos? Yo digo, a ver, profe, ¿quién se sienta junto y a la derecha de Carlos? Mira, aquí está Carlos, ¿no? Este sería junto y a su izquierda, este sería junto y a su derecha. Es decir, junto y a la derecha de Carlos se encuentra Benito. La pregunta es, ¿quién se encuentra frente a esta persona? Así que la respuesta será Felipe. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería la solución para la pregunta número 5, ¿no? La respuesta sería Felipe. Bien, esa sería la solución a la pregunta número 5. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 6. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 6. Mira lo que me dice. En un edificio de 3 pisos viven 6 personas. Dice, de las cuales 2 personas ocupan las 2 habitaciones que hay en cada piso. ¿De acuerdo? Mira lo que me dice luego, ¿no? Además, se observa que Pedro no vive arriba de Jorge. Profe, ¿qué significa que Pedro no viva arriba de Jorge? ¿Que viva abajo? Bueno, es una posibilidad, ¿no? Si Pedro no vive arriba de Jorge, una posibilidad es que viva abajo. Oye, pero ¿podría vivir en el mismo piso de Jorge también, sí o no? Claro. Ah, entonces, quiere decir, profesor, que eso lo voy a guardar acá en una línea auxiliar. Mira, cuando me dice Pedro no vive arriba de Jorge, quiere decir que Pedro podría vivir también en el piso de Jorge. Entonces voy a suponer, por ejemplo, ¿no? Que acá está Jorge. Y dice, no, Pedro no vive arriba. Ah, ya. Podría vivir abajo o podría vivir en el piso de Jorge. Y entonces quiere decir que podría ser algo así, ¿no? A ver, profe. Por ejemplo, ahí yo indicaría que Pedro podría estar en el mismo piso de Jorge o podría estar debajo de Jorge. Eso me indica Pedro no vive arriba de Jorge. Podría vivir con Jorge en el mismo piso o podría vivir debajo de Jorge. ¿De acuerdo? No lo coloco directamente en el gráfico porque no sé dónde colocarlo, ¿no es cierto? No sé si ellos están en el mismo piso, en pisos consecutivos. No tengo todavía nada establecido. Por eso que lo estoy guardando en una línea auxiliar. El segundo dato me dice Flavio no vive abajo de Marcos, coma, quien vive arriba de Raúl. A ver, profe, otra vez. Flavio no vive abajo de Marcos, coma, quien vive arriba de Raúl. Yo te pregunto, ¿quién vive arriba de Raúl? ¿Flavio o Marcos? Marcos, profe, ¿no? Claro, el último que menciona, obviamente, ¿no? Y entonces ese dato también lo puedo guardar. Profe, por ejemplo, aquí voy a colocar a Raúl y obviamente Raúl vive, dice, debajo de Marcos, ¿no? Ahí sería Marcos. Ahora, hay un dato que dice Flavio no vive abajo de Marcos. Si Flavio no vive abajo de Marcos, puede ser que viva arriba de Marcos o que viva en el mismo piso de Marcos. Por eso le voy a hacer esta llavecita, mira. Algo muy parecido a lo que ocurría acá, ¿no? Si no vive abajo, puede vivir con él o puede vivir arriba. Ahí podría estar Flavio. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el siguiente dato? Dice Gerson vive arriba de Flavio. Gerson vive arriba de Flavio. Eso lo voy a anotar por acá. A ver. Gerson vive arriba de Flavio. O sea que si acá estuviera Flavio, aquí sería Gerson. ¿De acuerdo? Ahora, profe, un momentito, mire. Aquí está Flavio y aquí está Flavio. Flavio podría estar ahí o podría estar arriba. Si Flavio estuviese arriba,
Y entonces ahí estarían los 3 pisos ya, ¿no? Raúl sería primer piso, Marcos sería segundo piso y Flavio estaría en tercer piso. ¿De acuerdo? Si Flavio estuviese arriba. Pero si Flavio estuviese en el tercer piso, profe, mire que acá encima de Flavio debería estar Gerson. O sea, Gerson debería estar en un 4.º piso. Y este edificio no tiene 4 pisos. ¿Qué significa eso? Que Flavio tiene que vivir necesariamente ¿con quién? Con Marcos, ¿no es cierto? Y de ahí, encima de Flavio, ¿quién debe estar? Gerson. O sea, quiere decir que esto sería el primer piso, Marcos y Flavio vivirían en el segundo piso y Gerson viviría en el tercer piso. Así lo voy a ubicar entonces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya sabemos que Raúl es primer piso. Vamos a poner acá Raúl, ¿no es cierto? Encima de él está Marcos. Marcos está en el mismo piso de Flavio. Y encima de Flavio, ¿quién está? Gerson, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, recuerda que Pedro puede vivir en el mismo piso de Jorge o puede vivir abajo, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente ya no podría vivir en el mismo piso de Jorge porque no hay espacio. Y entonces tiene que vivir debajo de Jorge. Si Pedro vive debajo de Jorge, y entonces quiere decir que acá debe ser Pedro y acá debe ser Jorge, ¿no es cierto? Hoy ya te he dicho, ¿no? No necesariamente es consecutivo. Así que están dejando un piso, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Esa sería la solución entonces para esa pregunta. Vamos a las preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿Flavio y Marcos viven en el mismo piso? Sí, profe. Flavio y Marcos viven en el mismo piso. Quiere decir que la primera sí es verdadera. Pedro vive abajo de Flavio. Pedro vive debajo de Flavio. Claro, ahí está Pedro, ahí está Flavio. Sí vive debajo de Flavio. Por lo tanto, eso será verdadero. Gerson y Jorge viven en pisos distintos. Gerson y Jorge viven en pisos distintos. No, profe, viven en el mismo piso. Ah, entonces solamente son verdaderos 1 y 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son verdaderos? Entonces la respuesta serán verdaderos 1 y 2. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Esa sería la respuesta para la pregunta número 6. Pasemos entonces, jóvenes, a la pregunta número 7. Estamos aquí entonces en la pregunta número 7. Mira lo que me dice. Dice, en un edificio de 9 pisos viven 9 personas. Una persona en cada piso. Sí se observa que Victoria vive junto a Sofía y Beto. Profe, si vive una persona en cada piso, ¿por qué dice que vive junto? Bueno, seguramente debe referirse con la palabra junto que vive en pisos consecutivos, ¿no es cierto? Y entonces si a mí me dice Victoria vive junto a Sofía y Beto, quiere decir que ella es consecutiva a Sofía y a Beto. En otras palabras, ella debe estar en el medio de los dos, ¿no es cierto? Y entonces serían 3 pisos consecutivos. Pero, profe, 3 pisos consecutivos hay un montón de posibilidades. Así es, por eso vamos a hacer uso de las líneas auxiliares, ¿de acuerdo? Voy a colocar por acá, por ejemplo, una línea auxiliar y vamos a anotar ese dato, ¿no? Acá, por ejemplo, decía... Victoria vive junto a Sofía y Beto. O sea, si acá está Victoria, por ejemplo, y entonces es probable que por acá esté Sofía y por acá esté Beto. Ahora tú dirás, profe, un momentito, ¿no podría ser al revés? Que Beto vaya arriba y Sofía abajo. Claro, es otra posibilidad, ¿no es cierto? Es otra posibilidad. Esa posibilidad, si quieres, la podemos graficar, ¿no? Vamos a graficarla por aquí, a ver. Una segunda posibilidad. Victoria en el medio y obviamente Sofía podría ir abajo y Beto tendría que ir arriba, ¿no? Y vemos que están en 3 pisos consecutivos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente dato. Dice, Gustavo vive entre Beto y Esteban. Esa palabra entre no es junto, ¿de acuerdo? Podría haber una persona, por ejemplo, en el 9.º piso, A, podría haber una persona en el primer piso, B, y cualquier persona que vive en estos pisos estará entre A y entre B, ¿de acuerdo? En cambio, esto es distinto, ¿no? Juntos indica 3 pisos consecutivos. ¿Estamos? Bien, vamos a continuar.
Por eso ese dato todavía lo voy a hacer esperar. Gustavo está, dice, entre Beto y Esteban, ¿no es cierto? Luego dice, Beto vive junto a Victoria y Laura. Eso sí es juntos, son consecutivos. Dice, Beto vive junto a Victoria y a Laura. Oye, mira, acá está Beto y acá está Victoria. Entonces, si él vive junto a Victoria y a Laura, quiere decir que Laura tiene que estar acá, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, pero había dos ordenamientos. O sea, si fuese aquí, ya, entonces Laura tendría que estar aquí, ¿no? Aquí tendría que estar Laura, ¿no es cierto? Beto vive junto a Victoria y Laura, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Qué otro dato más me dan? A ver, profe, dice, Esteban vive junto a Norma y Gustavo. Esteban vive junto a Norma y Gustavo. Bueno, voy a tener que trazar otra línea auxiliar. Esteban vive junto a Norma y Gustavo. Por ejemplo, acá está Esteban, ¿no es cierto? Y obviamente si es junto a Norma y Gustavo, por acá debe estar Norma y por acá debe estar Gustavo. Profe, ¿podría ser al revés? Claro, podría ser al revés. Vamos a graficar eso por acá. Y entonces por acá podría estar Esteban y podría ser que Norma esté abajo y Gustavo esté arriba. ¿De acuerdo? Y se cumple que Esteban vive junto a Norma y Gustavo en ambos casos, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice, Andrés vive en el último piso. Andrés vive en el último piso. Estamos hablando del 9º piso, ¿no? Aquí es Andrés. Ahí está. Luego dice, Esteban vive más arriba que Victoria. Esteban vive más arriba que Victoria. Mira, acá está Esteban. Si él vive más arriba que Victoria, Victoria debe estar por debajo, ¿no? O sea, Victoria debe estar por acá. A ver, profe, un momentito. O sea, Victoria debe estar por acá, ¿no? ¿No es cierto? En este caso también, ¿no? Profe, Victoria debería estar por acá. Ya que me dice, Esteban vive más arriba que Victoria. Oye, pero mira que Victoria está aquí. Y acá hay 4 pisos consecutivos. ¿Qué significa eso? Profe, que estos 4 tendrían que bajar acá, ¿no? Para que Victoria baje, estos 4 tendrían que bajar acá. Quiere decir que aquí habrían 4 pisos debajo de ellos, ¿no? ¿No es cierto? Acá habrían 4 pisos debajo de ellos, que sería Sofía, Victoria, Beto, Laura. Sofía, Victoria, Beto, Laura. Ahí estarían los 4 pisos. Y con estos 3 serían 7 pisos. O debajo de ellos, ¿no? Ellos, por ejemplo, Victoria, para bajar aquí. Y entonces acá sería, pues, Laura, Beto, Victoria y Sofía. Nuevamente habrían 4 pisos. Y acá habrían 3 pisos, 7 pisos en total. ¿De acuerdo? O sea, prácticamente esto va a tener que bajar acá y ya tendría 7 pisos consecutivos. Solo me faltarían 2. Profe, pero uno ya está lleno. Ajá, solo me faltaría uno entonces. Mira el último dato. Carlos vive en el primer piso. Ajá, o sea, esto de acá era el que me faltaba, ¿no? Carlos vive en el primer piso. Y entonces, profesor, mire, voy a bajar esto que está aquí. Se supone que Sofía debe estar encima de Victoria, en este caso, ¿no es cierto? Por acá debería ser Beto. Y debajo de él debería estar ¿quién? Laura, ¿no? Profe, y por acá, bueno, por acá sería más bien encima de Victoria Beto. Laura encima de él. Y finalmente Sofía debajo de Victoria. Y entonces ahí habrían 7 pisos consecutivos y aquí habrían 7 pisos consecutivos. Quiere decir que cualquiera de estos dos ordenamientos tendría que completar aquí, ¿no es cierto? Recuerda que habíamos dejado un dato, ¿no es cierto? Habíamos dicho que ese dato lo vamos a usar después porque decía Gustavo vive entre tal y tal, ¿no es cierto? Dice, Gustavo vive entre Beto y Esteban. Yo te pregunto, ¿en cuál de los dos Gustavo está entre Beto y Esteban? A ver, profe, acá está Gustavo y dice que está entre Beto y Esteban. Acá está Beto y acá está Esteban. Efectivamente, Gustavo estaría entre Beto y Esteban. Profe, en cambio acá está Gustavo aquí. Y no está entre Beto y Esteban, porque Esteban está aquí y Beto está aquí, ¿no? Y entonces quiere decir que esto se descarta. Solamente quedaría esta posibilidad. Y entonces, profesor, sería así, ¿no? Obviamente acá sería Norma. Acá sería Esteban. Acá sería Gustavo. Y aquí podría ser cualquiera de estos dos ordenamientos, ¿no es cierto? Pero me preguntan a mí en qué piso vive Gustavo. Y entonces sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto piso.
La respuesta sería, Gustavo vive en el 6º piso. O sea, podría colocar este grupo de 4 aquí o podría colocar este grupo de 4 aquí. Cualquiera de los dos es válido, pero no lo voy a colocar porque la pregunta es sobre Gustavo, ¿no es cierto? Bien, y entonces la respuesta sería 6º piso. Bien, jóvenes, pasemos entonces a la pregunta número 8. Estamos aquí en la pregunta número 8. Mira lo que me dice. Una enciclopedia está compuesta por 7 tomos, los cuales se encuentran en fila en un estante. De ellos se sabe lo siguiente. El tomo 4 está a la izquierda del tomo 1. Profe, definitivamente es un ordenamiento horizontal, ¿no es cierto? Así es un ordenamiento horizontal. Ya dijimos que esto será a la izquierda para nosotros y esto será a derecha, ¿no? Si ahí me dice el tomo 4 está a la izquierda del tomo 1, oye, por ejemplo, si el tomo 1 estuviera por acá, el tomo 4 está a su izquierda, debería estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí o podría estar aquí, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de posibilidades, porque si a la izquierda no necesariamente es junto. Así que, profesor, en ese caso vamos a trazar una línea auxiliar para guardar ese dato, ¿de acuerdo? Es lo que se hace siempre, ¿no? Guardamos datos y entonces vamos a guardar ese dato. Es decir, el tomo 4 está a la izquierda del tomo 1. Es decir, si acá estuviera el tomo 1, entonces, profesor, a la izquierda de él estaría el tomo 4. ¿De acuerdo? Algo así. Luego me dice el tomo 2 está a la izquierda del tomo 5. Bueno, si el tomo 2 está a la izquierda del tomo 5, es algo muy parecido, ¿no? Voy a trazar acá otra línea auxiliar y diré, bueno, si acá está el tomo 2, dice el tomo 2 está a la izquierda del tomo 5, ¿no? Y entonces aquí sería así, ¿no? Si acá está el tomo 5, el tomo 2 está a la izquierda del tomo 5, ¿de acuerdo? Algo así. Luego me dice, el tomo 7 está a la derecha del tomo 4. El tomo 7 está a la derecha del tomo 4. Oye, mira que a la derecha podría ser entre ellos o más a la derecha, ¿no es cierto? Eso lo voy a anotar por acá entonces, a ver. El tomo 7 está a la derecha del tomo 4. O sea, si acá está el tomo 4, por ejemplo, y entonces acá a la derecha debe estar el tomo 7. ¿De acuerdo? Ya sabemos que acá está el 4 y acá está el 4, pero no sabemos si él está aquí o aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver, eso lo vamos a relacionar ahorita. Luego dice, el tomo 3 solo tiene 3 tomos a su derecha. El tomo 3 solo tiene 3 tomos a su derecha. Oye, por ejemplo, mira, el tomo 3, si estuviera acá, solo tendría un tomo a su derecha, ¿no? Si el tomo 3 estuviera acá, solo tendría 2 tomos a su derecha. Pero si el tomo 3 estuviera acá, tendría 3 tomos a su derecha, mira. 1, 2, 3. Y también tendría 3 tomos a su izquierda, ¿no? Quiere decir que él estaría en el centro, ¿no es cierto? Algo así. Muy bien. Luego dice, el tomo 7 está a la izquierda del tomo 2. El tomo 7 está a la izquierda del tomo 2. Oye, mira, acá está el tomo 2. El tomo 7 está a su izquierda, dice. Ah, entonces por acá debería estar el 7, ¿no? Y mira que el 4 está más acá, ¿sí o no? Entonces por acá debería estar el tomo 4. Vamos a graficarlo por acá. Por acá debería estar el tomo 4 entonces, ¿no es cierto? O sea, esto lo he subido acá, ¿no? Porque me han dicho que el tomo 7 está a la izquierda del tomo 2. Y ahí estaría a la izquierda. Pero hay más información. Mira, dice, el tomo 7 está a la izquierda del tomo 2. Entre el tomo 3 y el tomo 5. O sea, el tomo 7 está entre el tomo 3 y el tomo 5. Mira, acá está el tomo 5. Quiere decir que el tomo 3 debería estar por acá, ¿no? Para que esté entre el tomo 3 y el tomo 5. Es decir, que el tomo 3 podría estar por acá. Podría estar aquí o podría estar por acá, ¿no es cierto? Y así el 7 estará entre el tomo 3 y el tomo 5. ¿De acuerdo, jóvenes? Oye, mira, observando aquí el número 3, mira que el tomo 3 solo debe tener 3 números a su derecha, ¿no? Y entonces aquí el tomo 3 ya no podría entrar acá. Porque si el tomo 3 se va por acá, mira cuántos números tendría a su derecha. En cambio, si el tomo 3 se queda aquí, tendría solo 3 números a su derecha, ¿sí o no? Ah, quiere decir que el 7, el 2 y el 5 necesariamente tienen que estar aquí.
el 7, el 2 y el 5. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el tomo 4 debería estar por acá y el tomo 1 también. El último dato me dice que el tomo 6 está entre el tomo 1 y el tomo 3. El tomo 6 está entre el tomo 1 y el tomo 3. Entonces digo, a ver, profe, se supone que el tomo 6, al estar entre el tomo 1 y el tomo 3, o sea, más o menos sería así, ¿no? Y así estaría el 6, ¿sí o no? Entre el tomo 1 y el tomo 3. Como acá está el tomo 3, obviamente el 1 y el 6 deberían llegar aquí, ¿no? Y obviamente delante del 1, ¿quién está? El 4. ¿De acuerdo? Ese sería el ordenamiento de los tomos, ¿no? Me preguntan a mí o me dicen, según estos datos, ¿qué tomos están adyacentes al tomo 3? ¿Qué tomos están adyacentes al tomo 3? Ya sabemos que la palabra adyacente es junto, ¿no? Y entonces, ¿qué tomos están juntos al tomo 3? El tomo 6 y el tomo 7, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta en la pregunta número 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Es un problema de ordenamiento horizontal. Bien, y entonces vamos a pasar a la pregunta número 9. Y con estamos aquí entonces en la pregunta número 9. Mira lo que me dice. Dice, 6 personas se sientan alrededor de una fogata simétricamente dispuestas, dice, ¿no? Ya dijimos que el ordenamiento circular era alrededor de un objeto. Podría ser alrededor de una mesa, pero también podría ser alrededor de una fogata, ¿no? La cosa es que es un ordenamiento cerrado. Como es un ordenamiento de 6 personas, y entonces aquí sería el ordenamiento circular de 6 personas, ¿no es cierto? Imaginemos que la fogata está en el centro. Y aquí estaría cada una de las personas que se van a ubicar alrededor de la fogata, ¿de acuerdo? Oye, mira lo que me dice, ¿no? Dice el primer dato, Luis no está sentado al lado de Enrique ni de Juan. Ese dato lo voy a anotar por acá. Dice, Luis no está al lado de Enrique, ¿no? Perdón, de Ernesto, ni tampoco de Juan. No está al lado de Ernesto ni de Juan. Lo estoy anotando acá, lo estoy guardando ahí. Luego dice, Francisco no está al lado de Juan ni de Pablo. Acá está, ¿no? Francisco no está al lado de Juan y no está al lado de Pablo. Luego dice, Pablo se encuentra junto y a la derecha de Ernesto. Ah, ese dato es un dato fijo. Con ese dato se puede empezar, ¿de acuerdo? Leo de nuevo, Pablo se encuentra junto y a la derecha de Ernesto. Oye, si acá está Ernesto, Pablo está junto a él, pero a su derecha. O sea, aquí estaría Pablo. ¿De acuerdo? Sigamos leyendo. Dice, Luis no está frente a Ernesto, mira. Luis no está frente a Ernesto. Y luego me dice, ni junto a Pablo. O sea, Luis tampoco está junto a Pablo, ni a la izquierda de Pablo, ¿no es cierto? Repito, dice, Luis no está frente a Ernesto. No está junto a Pablo, ni a su izquierda. ¿De acuerdo? Y entonces es lógico pensar que vamos a empezar con Luis, porque Luis, mira que hay muchos datos con Luis, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, me dicen, oye, Luis no está junto a Ernesto. Entonces, si Luis no está junto a Ernesto, quiere decir que Luis no debe ser acá, ¿no? Descartado Luis acá, por ejemplo. Ahí está, lo estoy descartando a Luis ahí. Profe, luego me dice que Luis no está junto a Pablo. Si Luis no está junto a Pablo, tampoco estaría acá, profe. Luis tampoco estaría acá, ¿no es cierto? Luego me dice, tampoco está frente a Ernesto, mira, Luis no está frente a Ernesto. O sea que Luis tampoco está acá. Y si Luis no está aquí, no está aquí, no está aquí, quiere decir que Luis tiene que ser aquí, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está, ahí sería Luis, no hay otra opción, ¿no es cierto? Bien, siguiendo con Luis, jóvenes, podemos observar que Luis no está, dice, junto a Ernesto ni a Juan. Oye, o sea, Luis no debe estar junto a Ernesto ni a Juan. Bueno, ya no está junto a Ernesto, ¿no? Pero si tampoco no está junto a Juan, quiere decir que acá no debe ser Juan y acá no debe ser Juan. Quiere decir que acá debería ser Juan. ¿De acuerdo? Profe, no hemos usado este dato, ¿no? Ahorita lo vamos a usar. Dice, Francisco no está al lado de Juan. Oye, si Francisco no está al lado de Juan, Francisco no debería ser acá. Entonces Francisco debe ser acá. ¿Y acá quién me quedaría? O sea, ¿quién me falta en el ordenamiento?
Bueno, profe, me está faltando Gustavo, ¿no? Y entonces necesariamente acá tendría que ser Gustavo. ¿De acuerdo? ¿Qué me preguntan a mí? Dice, ¿quién está sentado frente a Gustavo? Bueno, profe, frente a Gustavo se encuentra Ernesto, ¿no es cierto? Esa sería la respuesta en la pregunta número 9. Ahí está, ¿no es cierto? Bien, pasemos entonces a la pregunta número 10. Bien, joven, estamos entonces aquí con la pregunta número 10. Mira lo que me dice. Alrededor de una mesa circular hay 8 asientos colocados simétricamente, ¿no? Ordenamiento de 8 personas, ahí está. Luego me dice, ante la cual se sientan 7 amigos. Oye, es un ordenamiento, dice de 8, o hay 8 lugares, pero los cuales solamente se van a sentar 7 personas. Quiere decir que va a haber un asiento vacío, ¿no es cierto? Ya está, vamos a seguir leyendo. Bueno, me dan los nombres, me dice que Ariana, Brescia, Carola, Ricardo, Miguel, Gonzalo y Leopoldo, ¿no? Son las 7 personas que se van a ubicar ahí en ese ordenamiento de 8 sillas. Luego me dice, de lo anterior se sabe que Ariana se sienta frente a Brescia y junto a Carola. Ese es un buen dato para empezar, ¿no es cierto? Ariana está frente a Brescia y además está junto a Carola. Vamos a anotar ese dato entonces. A ver, profe, voy a suponer que acá está Ariana. Dice, Ariana está frente a Brescia, o sea, Brescia debería estar acá, ¿no es cierto? Pero Ariana está junto a Carola, dice, o sea, Carola debería estar en este lado o en este lado, ¿no? Profe, ¿podríamos colocarlo en uno de ellos? Y de ahí, pues, lo podemos cambiar si en caso no cumple, ¿no? Si no cumple, sabemos que ya tendría que ser acá necesariamente, ¿de acuerdo? Bien. Luego me dice, Ricardo se sienta frente a Carola. Oye, si acá está Carola, entonces Ricardo tendría que ser acá, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí estaría Ricardo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Luego me dice, Miguel no se sienta junto a Ricardo ni a Ana. Miguel no está junto a Ricardo ni a Ariana. Oye, si Miguel no está junto a Ricardo ni a Ariana, quiere decir que no puede estar acá porque estaría junto a Ariana y no puede estar acá porque estaría junto a Ricardo. Entonces quiere decir que Miguel podría sentarse aquí o podría sentarse aquí, ¿no es cierto? O sea, en cualquiera de estos dos asientos tiene que sentarse Miguel necesariamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más me dice. Luego me dice, Gonzalo no se sienta junto a un lugar vacío ni a Miguel. Gonzalo no se sienta junto a Miguel. Mira que Miguel debe estar aquí o aquí, ¿no? Si Miguel está acá, Gonzalo no debe estar acá. Y si Miguel está acá, Gonzalo no debe estar acá. Aquí sí que Gonzalo debería estar en uno de estos dos lugares, ¿sí o no? Necesariamente, ¿no? Y obviamente como no está junto a un lugar vacío, y entonces quiere decir que el lugar vacío tiene que estar acá. O sea, debe ser Miguel vacío o al revés, ¿no? Miguel vacío. Y Gonzalo debe estar en uno de estos dos lugares. Es lo que me dice la información, ¿no? El dato. Vamos a seguir leyendo. Luego me dice, Brescia está junto a la derecha de Miguel. Brescia está junto a la derecha de Miguel. Ah, ya. Si Brescia está junto a la derecha de Miguel, quiere decir que Miguel necesariamente tendría que ser acá, ¿no? Y obviamente acá sería el asiento vacío. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente me falta Gonzalo y me falta Leopoldo. Pero no sé nada de Gonzalo y Leopoldo, solamente que ocupan estos lugares, ¿no? O sea que si acá es Gonzalo, acá es Leopoldo. O si acá es Leopoldo, acá es Gonzalo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, me ha quedado todavía esa duda. Esta duda ya se aclaró, pero esa duda todavía ha quedado, ¿no? Vamos a ver qué me preguntan. Dice, entonces el asiento vacío está. A ver, vamos a ver. Frente a una mujer. Bueno, el asiento vacío no está frente a una mujer, ¿no? Está frente a Leopoldo o a Gonzalo, y ellos son varones. Y entonces, profesor, no es respuesta a la A. Adyacente a dos mujeres. Adyacente significa junto, ¿no? Bueno, está junto a Carola y Miguel. Obviamente no son dos mujeres, ¿no? Quiere decir que la B tampoco sería respuesta. Dice luego, adyacente a dos varones. No. Carola y Miguel no son dos varones, ¿no es cierto?
Y entonces tampoco la C sería respuesta. ¿Adyacente a un varón y una mujer? Sí. Sí está adyacente o junto a un varón y a una mujer. La última me dice a la derecha de a lo más una mujer. No. A la derecha de a lo más una mujer, mira, este asiento vacío está a la derecha de Carmen, de Carola, ¿no es cierto? Pero también está a la derecha de Ariana. Y entonces al decirme a la derecha de a lo más una mujer, es falso, ¿no? Porque está a la derecha de dos mujeres, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, quiere decir que la clave solo sería la D, ¿no? El asiento vacío está adyacente a un varón y a una mujer. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, y entonces hasta ahí sería esta primera parte de los problemas de orden de información. Ya en el siguiente video estaremos resolviendo los problemas que faltan, ¿no es cierto? Ya ordenamiento en cuadros, etc. ¿Sí? Bien, jóvenes, no se olviden, ya saben, suscribirse al canal, darle un like y compartir. Chao, nos vemos, cuídense mucho.